La verdad que es una lección que la hemos vivido en la carne propia, hemos experimentado, al menos yo he experimentado, pues, porque la misma Biblia dice justo ni uno, y todos hemos pecado por cualquier una u otra forma. Pero ahora, digamos, nos aclara más en la lectura esta, y aunque ya lo sabemos, que es una ley que nos rige. Pero también hay otra ley interior de vida que nos redime. Y esto es lo que el apóstol Pablo, pues, lo confesó, de que lo que él quería hacer no lo podía, lo que no quería hacer lo hacía, y lo que él no quería hacer no lo podía hacer. Entonces, y lo mismo nos pasa a nosotros. O sea que el apóstol Pablo, como regido por Dios, ha dicho la verdad, no se ha escudado tras una careta de hipocresía, sino que ha sido muy sincero. Y entonces nosotros, al menos yo, puedo admitir también eso, pues. Pero digamos, el punto es de que no debemos de luchar, ni debemos de luchar con nuestras propias fuerzas, ni ponernos metas o algo de que nosotros digamos, hoy sí voy a hacer esto, porque eso es imposible, porque esa ley es una ley infalible. Él hablaba de la ley de la gravedad, pues todas las cosas son atraídas hacia la tierra, y esa ley nunca falla, cualquier hora, en cualquier lugar, es lo mismo. Y como esa ley también es una ley que no falla, está en nosotros, pero únicamente debemos de acudir a Padre que nos ayude a expresar que Él es el que va a eliminar eso poco a poco. Porque no es que nuestras fuerzas sean capaces, es imposible. No podemos, pero en Cristo Jesús todo es posible, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Entonces, ¿a quién debemos de acudir? A la fuente de la vida, a la fuente donde está la realidad, a la fuente donde vence el Señor Jesucristo, vence al pecado, ha vencido a la muerte, vence al pecado. Entonces, aunque al menos a mí me expone, pero por otro lado, esta lección me enseña de que no debe depender de mí, sino que depender de alguien que es el soberano. A mí también me gustó mucho la lectura y fui muy impresionada con el asunto de que el pecado es una ley, y el hermano ponía ahí varios ejemplos. Ya mencionó el hermano Jorge acerca de la gravedad, ¿verdad? Y cómo funciona una ley, ¿verdad? Que una ley decía que es un principio. Y fui bien impresionada porque el hermano ponía ahí de que aunque vamos a pecar muchas veces, ¿verdad? Decía el hermano, usted puede pecar 1000, 2000 veces, 10,000 veces, ¿verdad? Decía el hermano, y que por nuestras propias fuerzas nosotros no íbamos a poder detener este pecado, porque el pecado es una ley. Y también era muy impresionada con el ejemplo de Pablo, ¿verdad? Que pues él quería hacer las cosas correctamente, ¿verdad? Del versículo que habla, ¿verdad? Que él quería hacer el querer hacer el bien, ¿verdad? Pero que no, al final pues no podía, y eso me impresionó mucho. Pero pues al final no depende, como decía el hermano, por muchos esfuerzos que nosotros hagamos, no depende de nosotros, ¿verdad? Sino que depende del Señor también, ¿verdad? Y también menciona lo que decía el hermano Jorge acerca de la ley de vida que está en nosotros, que me imagino yo que va a hablar un poquito más adelante de eso, ¿verdad? Que contrarresta esta ley del pecado. Amén. Vemos que por más que nos esforcemos en dejar de pecar, no vamos a poder hacerlo, porque una, que el pecado es una ley, y otra, que el pecado está en nosotros. Esto fue, con esta intención fue que
Satanás engañó a la mujer para que el pecado entrara en nosotros y él tener una autoridad sobre nosotros para poder atrasar o estorbar en el plan del Señor. Y es cierto, esta ley ya está en nosotros, no podemos hacer nada, pero también está la ley de espíritu de vida en nosotros, que esta ley que también puede por lo que podamos ser gobernados, siempre y cuando nos pongamos en el espíritu y busquemos del Señor. Amén, hermanos. Amén. Amén, hermanos, por esta lectura. Realmente debemos de considerar cada palabra de la lectura en cuanto a lo que los hermanos nos tratan de decir. Y es que nosotros en nuestro vivir diario como cristianos tenemos ese problema del pecado. El pecado es algo que, pues como dice aquí en la lectura, es una ley. Y me impresionaba el hecho de que nosotros hemos visto muchas leyes, pero pero no hemos logrado ver que también el pecado es una ley que está ahí, y como ley es algo que no se puede detener, ¿verdad? Nos daba el ejemplo ahí de la ley de la gravedad, que digamos todo objeto puede uno tirarlo o lanzarlo, ¿verdad? Pero siempre va a regresar a su centro de gravedad como una ley, ¿verdad? Como una ley normal. Entonces el pecado pues es una ley, ¿verdad? O sea, debemos de comprender que nosotros no podemos hacer nada en contra de eso porque ya está establecido. O sea, ya es algo que, como decía el hermano, no es artificial, sino que es algo natural en nuestro ser, ¿verdad? Y luego nos explicaba cómo era esto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Pablo decía, ¿verdad? Pablo, siendo una persona que uno considera alguien muy espiritual y con una humanidad muy apropiada, él mismo decía de que él, su mente le quería hacer vivir por Dios, pero que la ley de su cuerpo, la ley pecaminosa de su cuerpo le hacía pecar. Entonces vemos ahí que él decía, lo que yo quiero hacer no lo puedo hacer, pero yo hago lo que no quiero. Entonces había una contradicción entre su mente y digamos sus miembros, ¿verdad? Los miembros de su cuerpo. Entonces todo ser humano, ¿verdad? Por muy espiritual que sea, por muy alta ética que tenga, o porque sea alguien muy bueno o tome resoluciones, no puede contra esta ley. Inclusive, los hermanos nos recuerdan ahí que por muchas resoluciones o decisiones que uno tome, esto no le beneficia, porque prácticamente la ley del pecado y de la muerte están en nosotros y nos obligan a pecar, ¿verdad? Entonces Pablo decía, pobre de mí, ¿verdad? ¿Quién me librará? Inclusive hay una parte que compartíamos con Ángel, que para Pablo en algún momento él decía, yo prefiero morir, ¿verdad? O sea, él tenía dos alternativas: una era vivir por causa de los hermanos y por causa de la iglesia, pero la otra era morir, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque él creía de que muriendo de alguna manera se iba a librar de este cuerpo de pecado, o por lo menos iba a poner fin a esto y podía disfrutar plenamente al Señor, porque el pecado no deja de disfrutar al hombre de Dios, ¿verdad? El pecado siempre va a estorbar la comunión con Dios. Entonces para Pablo era mejor estar con el Señor y no vivir en un cuerpo que continuamente pecaba, ¿verdad? O estaba en pecado. Ahora, digamos, esto, cuando empezamos a leer y pareciera ser que entonces no tenemos esperanza, y entonces vamos a vivir siempre pecando, o vamos a vivir, digamos, metidos en una situación de pecado, pero en realidad no es así, porque, digamos, así como hay leyes naturales que algunas van a ser más altas que otras, y lo mismo pasa con esta ley, porque la ley del espíritu de vida nos puede librar de la ley del pecado y de la muerte, y eso también es una ley. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, pero al principio el hermano mencionaba esto, ¿verdad? Que realmente, ¿qué es lo que hace esta ley? Pues nos hace vivir primero por el Señor, pero también nos quita de esa zona de influencia que tiene el pecado, es la aparta. Y hay un pedazo que le tomé una foto ahorita que me impresionó, que me hubiera gustado leerla, pero no, ahorita no sé cómo
cómo hacerlo, pero quisiera verlo más a fondo porque ahí está la clave en cuanto a ser libertados. En realidad, nosotros nunca vamos a dejar este cuerpo de pecado, por supuesto, hasta que muramos, ¿verdad? Físicamente. De lo contrario, vamos a estar todo el tiempo en este cuerpo de pecado. Entonces, ¿cuál es la solución, verdad? Simplemente que el Señor nos liberte, el Señor nos libre, o que haya una emancipación. Eso quiere decir que Él nos debe de librar del poder que tiene nos debe de librar de esta ley o de este poder que tiene esta ley, ¿verdad? Entonces es impresionante lo que estamos viendo, porque eso quiere decir que hay una manera de que nosotros podamos ser libertados. Hay muchas personas, incluso como cristianos, que podemos llegar a creer que ya no tenemos ninguna posibilidad, que bueno, mejor nos conformamos, seguimos pecando y usando la sangre y así podríamos vivir, pero en realidad hay una manera, libertados, y esto me gusta mucho porque es como aquella persona que tal vez ha estado por mucho tiempo en una celda o ha estado por mucho tiempo preso y de alguna manera llega alguien y le dice, pues te puedo dar libertad, ahora te puedo libertar, hay una manera. Entonces esa persona dice, voy a ser libre al fin, ¿verdad? Entonces definitivamente esta ley siempre va a operar en nosotros, ¿verdad? No hay, digamos, una manera ni de resistirnos. Sí podemos huir, por supuesto, pero el hombre puede resistir, puede tratar de hacer resoluciones, puede tratar de tomar decisiones, pero no puede quitar esa ley, ya es algo que está ahí. Sin embargo, sí podemos ser liberados de esta ley, ¿verdad? Con una ley que es superior a esta ley, que es la ley del espíritu de vida. Y me impresiona eso, nuevamente lo repito, ¿verdad? La zona de influencia que tiene, o la influencia que tiene esto, vamos a ser liberados de eso. Entonces, alabado sea el Señor. Es bien importante esta lección para nuestra vida cristiana. Amén. Amén. Amén, gracias a Dios por este ministerio maravilloso, y pues qué buena noticia esta de que pues podemos ser libres del pecado. Dice el hermano aquí que todo aquel que ha creído en el Señor puede ser libre del pecado. Ahora, lo que es importante de esto es tener esta visión de esta parte de la lectura, de que como dice la segunda parte, el pecado es una ley, pero lo que sí es, lo que también vale la pena mencionar del principio es que la palabra de Dios nos exige que luchemos contra el pecado. La palabra de Dios no nos exige, más bien, que luchemos contra el pecado con nuestras propias fuerzas. Es decir, que no es necesario luchar con nuestras propias fuerzas, pero sí necesitamos ser liberados del pecado, ¿verdad? Porque el pecado es un poder que esclaviza al ser humano. Pero la manera de enfrentarse a tal poder no es por medio de confrontarlo personalmente, sino por medio de permitir que el Señor nos libere de él. Básicamente estoy parafraseando lo que acabamos de leer, ¿verdad? Entonces, la manera de ser libres del pecado no es enfrentarnos directamente al pecado, porque si nos ponemos frente a la tentación, nosotros seguramente vamos a perder, sino a través de permitir que el Señor nos libere de él. Pero para poder tener esto necesitamos ver que la verdad, el pecado es una ley. ¿Y qué es lo que significa que el pecado es una ley? Que nosotros no podemos contra una ley. Miren cómo está sucediendo esto ahora aquí en Guatemala. Están buscando cómo mover la ley para... Así sacaron a otro candidato. ¿Se acuerdan que hicieron basados en qué? En algo de la ley, porque contra la ley no se puede hacer nada. Entonces el pecado para nosotros es una ley, así que debemos dejar de estar luchando, esforzándonos porque es una ley. Esta ley está siendo aplicada a nosotros, pero podemos ser libres del pecado. La manera es por medio de permitir que el Señor nos libere de él. Y el hermano Marvin hacía el comentario, ¿cómo es que lo hace? ¿Verdad? ¿Cómo es que el Señor nos libra del poder que tiene el pecado? Por medio de hacer que nos alejemos de su esfera de influencia. Y miren cómo es que lo hace. Cuando nosotros oramos y pasamos de estar en la carne al espíritu, hay la fuerza de alejarse. Pero eso
no lo hacemos tampoco por nuestra propia fuerza. Lo que hacemos nosotros es volvernos el Señor, pero nadie llama al Señor Señor si no es por el Espíritu. Entonces Él nos libra, no es que venga un poder y nos agarre y nos lleve flotando por otro lado, no, sino esto funciona de esta manera. Él nos da la fuerza y Él mismo es la fuerza para que nosotros nos salgamos del poder, de la influencia del pecado. Nuestra misma mente nos puede conducir ahí. Entonces, esto es importante y es maravilloso que pues lo estamos sabiendo hasta estas alturas, pero con los creyentes nuevos debemos compartir especialmente esto, ¿verdad? Desde que son salvos podemos ser libres de esta ley, pero entender esto que porque el pecado es una ley, no hay manera de escapar, ¿verdad? El camino a la victoria sobre el pecado no consiste en ejercer nuestra fuerza de voluntad ni de tomar resoluciones. No se basa en esto. Pablo, como decía el hermano Marvin, nosotros tenemos la idea de que es una persona muy sobresaliente, y claro que lo es, pero también él descubrió esto. Ya dejó de pelear con el pecado. Ya no peleemos por el pecado, sino volvámonos al Señor y permitamos que Él nos libere de ese poder, porque lo puede hacer. Pero debemos entender claramente, el pecado es una ley. Así que no es de esforzarse. Si hay que esforzarse es por tocar al Señor, ¿verdad? Eventualmente Él nos da el poder y nos libera de esa esfera de acción donde el pecado es una ley. Aleluya por eso. Definitivamente vamos a ir viendo más cosas. Pero imagínense, el siguiente punto es: la voluntad del hombre no puede vencer la ley del pecado. Así que aleluya por esta visión maravillosa y la manera que tiene Dios para librarnos del poder de esta ley. ¿Algo más que quisieran añadir? Amén, hermanos y hermanas, que el Señor les guarde. Mañana oramos a las 7. Amén. Si quieren abrir sus cámaras y decir adiós por un ratito, por lo menos para decirnos adiós rapidito. Bueno, Jorge, bueno, Marvin, bebé, amén. Carolina, Emily, que el Señor les bendiga. Amén. Adiós. Adiós, Elizabeth. Buenas noches. Adiós, Esther. Adiós, tío. Adiós, papi.